Bueno, disculpa hermanos, se nos cayó un poquito la señal, pero ya estamos de vuelta. Entró un virus por ahí, así que tranquilo, que ya vamos, continuamos con la lección. Estábamos en la introducción, hermano Elso, de la lección de hoy día. Cristo está edificando su iglesia. Efectivamente, estábamos hablando y precisamente habíamos leído unos versículos de Mateo capítulo 16 y precisamente cuando Jesús le dice a Pedro que sobre la confesión que él había hecho, que Jesucristo era el Señor, ¿no es cierto?, que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías prometido, él le hace una declaración también en respuesta, le dice que sobre esa piedra edificaría su iglesia. Dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Si bien ahora el concepto iglesia en los evangelios aparece en solo 3 oportunidades y las 3 oportunidades que lo menciona, bueno, precisamente lo menciona Jesús. Después en el resto de los libros del Nuevo Testamento, de acuerdo a lo que se está exponiendo aquí también incluso en el expositor, es que aparece en más de 100 oportunidades aproximadamente. Y ahí ya obviamente Pablo, Pedro, todos hablar de tu iglesia. Y como decía, para aclarar un poquito el término, el concepto, la palabra iglesia viene del término griego que es eclesia. Eclesia, que significa una asamblea o congregación. En la cultura griega era un grupo de personas que se reunía para hablar de temas políticos, más de gobierno que temas religiosos. Y bueno, y de acuerdo a lo que está acá expuesto también dice que en la Biblia Septuaginta, que es digamos el Antiguo Testamento escrito en griego, aparece el concepto de iglesia como un grupo de personas que se reunían para hablar de judíos que se reunían pero para hablar con cualquier propósito. Claro, sabemos que Jesucristo transforma el concepto y le da otro significado y otro sentido para nuestra vida principalmente. Entonces cuando decimos vamos a la iglesia, ¿lo decimos bien o lo decimos mal? Estamos bien porque en realidad lo que estamos haciendo es somos un grupo de personas, un grupo de hermanos que nos congregamos para precisamente alabar el nombre de nuestro Señor. Estamos con un propósito único que es precisamente alabar y honrar al Señor. Ahora, esta lección la vamos a abordar desde 3 aspectos importantes. Primero, que la iglesia en todas partes es de Dios. Amén. Segundo, que la iglesia es obra de Cristo. Y tercero, que somos bautizados en Cristo por el Espíritu Santo. Esos son los 3 grandes puntos que nosotros hoy día vamos a tratar respecto a la lección de hoy, que tiene que ver con que Cristo está edificando su iglesia. Pastor. Interesante. Ahora, leyendo algunos libros me encontré con una pregunta bien interesante que el autor les hace a algunas personas. Y les dice, ¿para qué existe la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? Y pues, hágase la pregunta en casa, ¿para qué existe la iglesia? Y vamos a encontrar diferentes respuestas en eso. Pero yo quiero leerle, a ver si le puedo leer, una de las tantas respuestas que llegaron a esta pregunta. Y alguien puede decir, ¿para qué existe la iglesia? Y las respuestas pueden ser, para llevar el evangelio a los creyentes, Amén. que no está mal, para tener una oportunidad regular el culto, para llevar la esperanza a los que sufren, para hacer un faro de luz en la ciudad, para preparar a los santos para la obra del ministerio, para declarar y apoyar valores saludables, el hogar, la pureza moral y ética, la dignidad del individuo, la vida piadosa, los matrimonios saludables, la integridad, para divulgar el evangelio por todo el mundo por medio de esfuerzos misioneros, para alcanzar a los jóvenes de hoy y alentarlos a hacer de Cristo el centro de sus vidas, para orar, para edificar a los santos, para fomentar la acción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabe? Cada una de estas razones, dice el autor Charles Swindoll, es válida, sensata y valiosa. Y sin duda la Iglesia debe estar comprometida con todas estas actividades, pero ninguna de ellas es absolutamente primordial. No hay nada en esta lista que enuncie el propósito fundamental de la esencia de la Iglesia. Asombroso, ¿no? Durante todos estos años hemos participado en el trabajo de la Iglesia, pero muy pocos saben por qué. Quiere decir la razón. ¿Cuál es entonces el propósito principal? La respuesta la encontramos claramente enunciada en el Nuevo Testamento, en la primera epístola a los Corintios. Pensemos eso como el despertador. Y dice así, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, en resumen, la iglesia existe para la gloria de Dios, porque para que Dios sea glorificado a través de la iglesia. Amén. No por los planes misioneros, no por ir a salvar las almas, no, porque todo eso tiene que glorificar a Dios.
Si no está glorificando a Dios, no estamos cumpliendo el propósito por cual Jesucristo fundó la iglesia. Amén. Efectivamente, la palabra del Señor dice y establece claramente de que desde el principio incluso el hombre, Dios lo creó precisamente ¿para qué? Para que pudiéramos alabar y exaltar y glorificar su nombre. Ese era el objetivo Fuimos primordial. creados para la El gloria de objetivo Dios. Efectivamente, ese fue el objetivo primordial por el cual Dios creó también al ser humano. Ahora, como les decía, nosotros tenemos que ver, y vamos a revisar en este caso, que la iglesia en todas partes de Dios. Ahora, Pablo, en la carta a los Corintios, establece lo siguiente, él dice así: Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y aquí empieza a establecer ya una primera verdad. ¿A quién le pertenece la iglesia? Dice aquí Pablo claramente, dice que la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros, que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Entonces aquí tenemos una primera declaración. La iglesia también es la familia de Dios. Desde el momento en que nosotros conformamos y nosotros hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador y Señor de nuestra vida, nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Correcto. Coherederos de qué? Sí. De su gracia, ¿no es cierto? Sí. Por lo tanto pasamos a formar parte de esta familia. Por lo tanto, como iglesia, la iglesia que Dios instauró y que a través de Jesucristo instauró en la tierra, claramente viene a ser parte de la familia de Dios. Después Pablo a Efesios, a la carta a los Efesios dice: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Pablo lo reafirma. Sí. Entonces ahora los dice, ahora nosotros, ¿qué le dicen? Ustedes son miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Y aquí, ahí obviamente, cuando uno empieza a estudiar la palabra del Señor y empieza a descubrir cada una de las verdades bajo las cuales, ¿no es cierto?, está fundamentado, está fundada la iglesia. Dice piedra angular. ¿Y qué es lo que es la piedra angular? Yo creo que lo vamos a ver más adelante. Pero interesante, hermanos, que usted, mire la declaración que hace Pablo. Somos miembros de la familia de Dios. O sea, no somos poca cosa. Y a veces nos despreciamos, a veces no tomamos nuestro lugar, cuando lo que corresponde, decimos somos miembros somos hijos de Dios y Amén. Miembros de la familia de la fe, ¿verdad? Entre uno. Por eso la iglesia es una familia que también tiene problemas. Toda familia a veces tiene sus circunstancias. Pero como siempre hemos dicho, dentro de esa diversidad, hermanos, debe haber unidad. Amén. Dentro de esa, porque a todos no nos gusta el mismo color, etcétera, las mismas cosas, pero no debemos por qué distanciarnos en eso. Es cosa de gusto, pero dentro de esa diversidad debe haber unidad. Y la iglesia debe permanecer unida. Somos como un cuerpo, lo decía Amén. Pablo, ¿verdad? Sí. Hacía la alegoría del cuerpo. Lo vamos a revisar también. ¿Ve? Adelante. Ahora, tenemos claro que ya como conversábamos ya que la iglesia, como nosotros como integrantes de la iglesia ya somos parte de la iglesia, somos parte de la familia de Dios. Pero Pablo también había dicho que la iglesia de Dios que está en Corinto. Entonces ya estaba estableciendo una segunda verdad. Y dijimos que ya la iglesia es la familia de Dios. Ahora la iglesia, ¿qué es lo que es? La iglesia es del Dios viviente. ¿A quién le pertenece la iglesia? Al Dios viviente. Y en la carta que le escribió, la primera carta que le escribió a Timoteo, Pablo le dice: aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Una tremenda, o sea, en la medida que nosotros vamos estudiando y vamos avanzando en el estudio, nos vamos dando cuenta que cada vez el papel relevante de la iglesia, ¿no es cierto?, y de Dios y de Jesucristo en esta iglesia. Nombró usted dos palabras interesantes: columna y fundamento. ¿Qué es una columna? Algo que sostiene. ¿Cuál es el fundamento? Algo, es una base sólida, firme, ¿verdad? Efectivamente. Porque por eso es tan interesante estudiar la Escritura, porque si tenemos un buen fundamento, una buena base, una casa sin una buena base, sin un buen radiel, un buen fundamento, aquellos que son constructores entienden, el fundamento, el que sostiene la casa. Por eso que también Jesús les hablaba a aquellos que construyen la casa sobre la arena, pronto va a ser derribada, más aquel que construye en un fundamento sólido como la roca, y en este caso la roca que es Cristo, nada nos podrá mover.
Efectivamente. Amén. Ni esto que está pasando en estos días en todo el mundo y en nuestro país, no te podrá mover la fe, porque tu fe está sostenida en algo firme, no está en la arena. Ahora, hágase esa pregunta a usted. ¿Dónde está mi fe sostenida? ¿Estoy sostenida en la roca que es Cristo? ¿O solo me mueven las emociones? ¿Me mueve el compañerismo de ir a estar en comunión con mis hermanos? Todo eso es hermoso. Pero lo que más debemos tener nosotros es el fundamento que dice la palabra del Señor. Bueno, Jesucristo cuando Él exhortó y predicó en el Sermón del Monte, que lo tenemos en Mateo, los capítulos 5 al 7 Sí. de Mateo, ¿no es cierto? Una de las últimas enseñanzas que Él entregó fue precisamente, ¿qué es lo que decía Jesús? Que el que oye mi palabra y la obedece, y la pone en práctica, es como quien, es como el hombre sabio que construye su casa sobre la roca. Pero aquí hay un tema muy particular. Cuando Jesús hace esta declaración, Él claramente establece de que tanto el hombre sabio como el hombre necio van a ser probados, van a sufrir las inclemencias del tiempo, porque ambos sufrieron las Sí, inclemencias del correcto. tiempo. La diferencia está en quién estaba fundada esa casa, bajo qué fundamento estaba sostenida esa casa, que en este caso, como decíamos, es Cristo. Cristo es el fundamento principal, digamos, y acá establece como la piedra angular, aquella piedra que precisamente sostiene todas las paredes del edificio. Sacamos esa piedra angular y el edificio se cae completamente. Correcto. ¿No es cierto? Ahora, hay una parábola también en el libro de Mateo, capítulo 21, que habla acerca de los últimos versículos de este capítulo, que habla acerca de la parábola de los labradores malvados. Y ahí Jesucristo también le hace una enseñanza, le entrega una tremenda enseñanza, un tremendo mensaje. Bueno, y fariseos y saduceos también, me suena bastante parecido a cuando en la última de las plagas fue el mismo faraón el que se condenó, ¿no es cierto? Condenó a Egipto. Sí, correcto. Aquí también fueron los mismos fariseos y saduceos los que emitieron su propio juicio. Pero ¿qué es lo que dice acá Jesús? Dice, en una parte del versículo 42 dice, les dijo Jesús, ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. O sea, aquellos que ellos estaban rechazando, Jesucristo, que era el rechazado, que en ese momento estaba siendo rechazado, yo creo que en su interna ellos sabían quién era Jesucristo, pero ellos lo rechazaron, no lo quisieron aceptar. Lo negaron, ¿por qué? Porque les movía el estado de confort en el que ellos estaban y los sacaba del poder y de la influencia que ellos tenían, porque obviamente pasaba y Jesucristo era el que tomaba el rol principal, el papel principal. Entonces, ahora, hay un tema muy particular y yo creo que muchas personas cometen un error cuando hablamos. Cuando decimos que la iglesia es del Dios viviente, estamos claramente diciendo de que quien gobierna y quien rige y quien domina la iglesia es Dios. Y a veces muchos cristianos y muchas personas del mundo o de la sociedad pretenden creer que la iglesia es un organismo como lo es una industria, como lo es una empresa, como lo es una agrupación social, un club deportivo. Y a veces tienden, incluso miembros de las propias iglesias, tratan de administrar la iglesia como una empresa. Y la verdad es que el objetivo de la iglesia no es... Sabemos que el objetivo de una empresa normal es generar lucro, ganancia. Y el objetivo de la iglesia no es ese. Ya lo dijimos, el objetivo del propósito de la iglesia, con el que Dios creó la iglesia, es honrarlo, es alabarlo. Y quien sostiene la iglesia, quien la hace crecer y quien la edifica, ese es Dios. Amén. Es Jesucristo. Hay una canción, no sé si los muchachos después podrán poner una canción, es antigua, pero tiene una tremenda verdad que habla justamente de eso. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Cómo yo quisiera una iglesia? Y cómo Jesús está diciendo, yo quiero una iglesia con estas características. Y hermano, y cómo a veces hemos perdido un poquito el norte de lo que el Señor quiere para una iglesia sana, una iglesia que esté siendo sal y luz en la tierra. Ellos la van a poner en cualquier minuto mientras seguimos charlando. A mí, yo le quiero dejar una pregunta, pastor, acá dentro del estudio, pero yo creo que usted me ayude a responderla. ¿Cómo le podemos explicar a un no creyente qué es la iglesia y por qué es tan importante? ¿Qué es la iglesia y por qué es tan importante? Acá nosotros sabemos que en la Biblia está claramente establecido la importancia y el por qué Dios creó la iglesia y por qué es tan importante para Él, para Dios. Vamos a escuchar el himno, mientras tanto el pastor piensa la respuesta, nos ayuda. Bailar, coreografía, 20.000 cosas. Solo pensando en que ¿Seguimos?
La ¿Continuamos? iglesia tiene que cambiar. Cámbialo. La iglesia tiene que cambiar. En todos estos días, yo he tratado de hacer 1000 cosas. Ya. ¿Sí? Bueno, Vamos. la pregunta era, ¿cómo es? ¿Cómo le podemos explicar a un no creyente qué es la iglesia y por qué es tan importante? El hecho de que podemos ser iglesia y conocemos que el valor que Cristo le dio a la iglesia, ¿verdad? Cristo le da un valor a la iglesia, es un hecho que Él entregó primero su vida por ella. No es una cosa menor. Alguien que entrega la vida por alguien es porque realmente la amó hasta el final y la proyectó más allá de su muerte. Amén. O sea, no queda solamente con la muerte de Cristo, Él se proyecta más allá. E incluso, si vemos la oración de Juan 17, cuando Él ora por sus discípulos, pero ora también por los que han de venir. Y eso es usted y yo, ¿o no? Amén. Amén. Claramente Cristo, para Cristo la iglesia es algo muy importante, es una tremenda, digamos, Él la instituyó, ¿no es cierto? Nosotros venimos a ser su, digamos, como decía a veces, hace tiempo nosotros cuando éramos embajadores del rey, no sé si se acuerdan algunos, decíamos que nosotros, ¿qué es lo que éramos? Éramos embajadores En el nombre en de el Cristo. nombre de Cristo. ¿Y representábamos a quién? Representábamos a un rey. Nosotros como iglesia, nosotros ya estamos representando a Cristo en el mundo, como iglesia, como creyente. Y para Dios tiene un valor sumamente relevante también, porque imagínense que Él envió a su Hijo. ¿Cómo no va a ser importante la iglesia? Si para Cristo la iglesia, Él dio su vida, Él se entregó a sí mismo por la iglesia. Imagínense cómo tiene que ser para Dios entonces de relevante también la iglesia, si Él fue el que lo envió precisamente a que diera su vida por nosotros. Y aquí también podemos involucrar a los hermanos que están en casa. Usted también es un representante de Cristo en la tierra. Ahora, ¿cómo lo representamos? A veces debemos admitir, queridos hermanos, que lo hemos representado muy mal. A veces lo hemos representado muy mal y nos da vergüenza. Otras veces puede que estemos bien representados. Pero un embajador es un representante de un gobierno ante un país extranjero. Amén. Nosotros dicen que somos embajadores en el nombre de Cristo, somos Amén. embajadores de Él, de su gracia. Y eso debemos proyectarlo más allá de nosotros mismos. ¿Cómo? Con nuestra manera de ser, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de comportarnos en todos los ámbitos dentro de la sociedad. No devolver mal por mal, aunque dan ganas a veces, ¿no? A veces dan ganas de no poner la otra mejilla. Pero sí, seamos honestos, a veces dan ganas de responder. Cuando ahí vamos conduciendo y pasa algo, dan ganas de tocar la bocina más fuerte Sí. o seguir. Pero ahí donde debemos frenarnos y a veces ahí decir, Señor, somos tus hijos, somos sus representantes. Amén. Nos Amén. cuesta, pero es así. Bueno, la respuesta justamente es esa. Él entregó Jesús su vida por cada uno de nosotros. Y Él nos proyecta más allá de su muerte, en su resurrección. Y es por eso que es tan notable que usted, hermano que está escuchando a esta hora, sepa que es importante dentro de la obra del Señor. Todos somos importantes. No hay aquí A, B o C. Somos todos importantes en la obra del Señor. Y cada uno de nosotros somos importantes para la obra local, para la familia de fe que es la iglesia que componemos en este tiempo aquí donde el Señor nos tiene. Pero cada uno puede ser un aporte, y un aporte con sus dones, con sus talentos, con sus recursos también para que la obra siga sustentándose. Y así vamos cumpliendo la gran comisión que tiene el Señor. Amén. Así es, ¿no es cierto? Entonces tenemos que nosotros como miembros de esta iglesia entender en la posición, ¿no es cierto?, que nos toca y cuál es nuestro deber y nuestra función y nuestra tarea aquí en la tierra mientras estemos aquí en la tierra. Amén. Cuál debe ser nuestra misión y cuál debe ser nuestro objetivo. Ahora, en Mateos 16, capítulo 16, que fue precisamente parte, leímos ya un versículo al inicio, del versículo 16 al 18, y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos.
Yo te digo que tú eres Pedro, dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ellas. Ahora, aquí estamos nuevamente revisando esta tremenda declaración. Vamos entonces a escuchar ahora un himno, vamos a el himno la alabanza que el pastor había mencionado, ¿no es cierto? En todos estos días yo he tratado de hacer 1000 cosas. Bailar, coreografía, 20.000 cosas. Solo pensando en que la iglesia tiene que cambiar. La iglesia tiene que cambiar. Porque son cambios que el mundo necesita. Y quien garantiza esos cambios se llama Jehová de los ejércitos. Yo sé que hay aquí gente de los medios de comunicación y demás. Yo quiero que en esta ocasión me disculpe, pero yo soy un ministro y toda plataforma que el Señor me permita pararme, quiero honrar el nombre del Señor. Mi trabajo es por la gente. Yo trabajo para la gente, porque si trabajo para ti, para bendecirte, estoy bendiciendo el nombre del Señor. Yo quiero que le digas al que está a tu lado: procura ser la iglesia que el Señor quiere. Gracias. Sí. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo y aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero
morar. Estar aquí esa iglesia, estar en este lugar esa iglesia. Aleluya. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al verse alguno caer le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Si hay alguien aquí que sea parte de esa iglesia, levante su mano y alabe a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Que la gente sepa que aquí hay una iglesia. Aleluya, aleluya. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Amén. Amén. Qué hermosa canción, qué desafiante y cuántas verdades está diciendo, ¿no? Amén. O sea, está claro que el mensaje es preciso. Yo creo que esto se va alineando, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que nosotros estamos estudiando y hemos estado enseñando estos últimos tiempos en nuestra congregación. ¿Qué es lo que quiere Cristo? Quiere una iglesia, ¿no es cierto?, donde sus ovejas se sientan seguras, decía la alabanza, donde ellos encuentren paz y que el alimento, ¿cuál debe ser? Es la palabra de Dios. Ese tiene que ser el alimento que nosotros debemos consumir todos los días. O sea, si queremos tener y entablar una relación real con Dios, tenemos que estudiar su palabra, orar, ¿no es cierto? Ahí está, mantener una relación con Dios y mantener una relación, precisamente se trata de eso, de poder comunicarnos con Él y poder establecer y conocer a la otra persona. ¿Cómo podemos conocer a Dios? No nos vamos a conocer si nosotros no nos comunicamos con Él, no oramos y no estudiamos su palabra, que ahí está, ¿no es cierto?, la esencia Esa es la base. y el propósito de Dios para nuestras vidas. Un tremendo desafío, una tremenda verdad que dice la canción. O sea, y gracias porque también queremos construir una iglesia que está en la mente del Señor, una iglesia que sane, una iglesia que no discrimine, una iglesia que acoja, que no juzgue, una iglesia que no condene, sino todo lo contrario, que ame como Cristo amó. Jesús no condenó a Pedro, simplemente le dijo: Pedro, ¿me amas?, cuando se reencontró con él. Nosotros, ¿qué le hubiéramos dicho? Pedro, me negaste, le habríamos enrostrado, ¿verdad? Sí. Sigamos con la lección. Bueno, estábamos estudiando entonces la alabanza. Bueno, en realidad la alabanza es como un impulso mucho mayor para poder entrar de lleno, ¿no es cierto?, también al estudio. Estábamos leyendo, ¿no es cierto?, y decíamos y declarábamos de que era Jesucristo el que edificaba la iglesia. Bueno, y en el libro de los Hechos nosotros podemos encontrar cómo los apóstoles, a medida que iban predicando, a pesar de que eran ellos los que exhortaban el mensaje, inspirados, ¿no es cierto?, por el Espíritu Santo, ellos, ¿qué es lo que declaraban? Ellos declaraban que cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos.
el Señor añadía al grupo, a la iglesia, todos los que debían de ser salvos. Después dice, por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban, y seguía aumentando el número de los que confiaban en el Señor. Es increíble cómo después de que el Espíritu Santo vino, ¿no es cierto?, y se posó en la vida de los apóstoles, cómo la iglesia fue creciendo. Es impresionante porque pensemos de que a Jesucristo, cuando crucificaron a Jesucristo, ellos pensaron que habían eliminado el mal, ¿no es cierto?, que le estaba causando tanto daño. Pero sin embargo, ¿qué es lo que hicieron? No sé, ellos nunca entendieron realmente el mensaje de Jesucristo y lo que se venía después, ¿no es cierto? Y después decía, y la palabra de Dios se difundía y el número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían la fe. O sea, aquí vemos ya confirmación de que incluso muchos de los que seguían la fe judía se iban convirtiendo al mensaje. Ya teníamos ejemplo anteriormente con Nicodemo, ¿no es cierto? Correcto. Cuando Nicodemo va y le pregunta a Jesús qué había que hacer, ¿no es cierto?, para ser salvo. ¿Qué es lo que le dice Jesús? Hay que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. A lo mejor en ese momento él no lo entendió, pero yo creo que con el tiempo el Espíritu Santo, que también tiene que haber tocado su vida, se lo fue revelando. Y así muchos otros de los principales también, a lo mejor de la iglesia judía, como vemos aquí que ya hay sacerdotes que comenzaron a obedecer la fe de Cristo, ¿no es cierto? Entonces tenemos una claridad. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que asumir una tremenda responsabilidad. Debemos entender que es Cristo el que edifica la iglesia, no somos nosotros. Entonces la pregunta era, ¿por qué en todos nuestros esfuerzos por llevar a los seres humanos a Cristo es crucial que tengamos siempre presente que Cristo es el Salvador y que es Él quien edifica la iglesia? ¿Por qué es tan relevante? ¿Por qué cree usted, pastor? ¿Por qué creen ustedes que es tan relevante? Ustedes que nos están viendo a través de las redes sociales, ¿no es cierto? ¿Por qué es tan relevante que nosotros entendamos y crucial que tengamos presente que Cristo es Él quien edifica la iglesia? Porque si estuviera fundada en algún ser humano, duraría primero muy poco. Punto uno. Segundo, porque Cristo desde la eternidad ya había pensado en todo esto. Y de seguro pensó en ti que estás en el hogar, pensó en mí que con una vida vacía tal vez no tenía nada que ofrecer. Pero Él de aquello inservible hace algo positivo. De aquello que no valía nada, rescata y te hace ahora partícipe de la obra del reino de Dios. Nos hace hijos de Dios. Qué tremendo, imagínate, llegar a ser hijos de Dios. Aquello que no tenía valor, Él le da un valor añadido. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque Cristo es el fundador de la iglesia. No está fundada en todo partido político, toda religión tiene un fundador. Pero ese fundador, tarde o temprano, llega a un sepulcro. El fundador de la iglesia no tiene ningún sepulcro. Fue puesto en un sepulcro, pero de ahí se levantó y resucitó y está a la diestra del Padre. Eso le da un valor tremendamente agregado ante todas las otras filosofías y todas las otras religiones. Porque creemos lo que Él dijo. Voy pues a preparar un lugar para donde yo esté, ustedes también estén. Entonces hay una promesa detrás de esto. Y no es la promesa de un ser humano, es la promesa de Cristo Jesús. Sabemos entonces, ¿no es cierto, pastor?, que cuando a veces el ser humano se propone hacer muchas cosas en el camino, cuando empiezan a aparecer las dificultades, se las deja botadas, ¿no es cierto?, o se desvía del camino y finalmente abandona la tarea. Pero damos gracias a Dios entonces de que esta iglesia que Cristo fundó no está basada en nuestro esfuerzo, sino que está fundado en Jesucristo, que es el que da el crecimiento, ¿no es cierto? Ahora, la iglesia, nosotros como iglesia también la palabra del Señor dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Usted al principio lo mencionó y dice, pido a Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor, le dice Pablo aquí a los Efesios. Y dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, no los ojos del cuerpo, sino del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria, herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo Jesús cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales,
muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Entonces la iglesia, ¿no es cierto? Aquí hay una declaración del apóstol Pedro diciendo, o sea, del apóstol Pablo, perdón, declarando de que la iglesia, ¿qué es lo que es? Es el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Pero aquí hay un tema muy importante que también me llama la atención, porque él dice que nos abra los ojos del corazón, para que sepamos qué, para que sepamos a qué esperanza Él nos ha llamado. Hoy día que vivimos en una situación bastante convulsionada, ¿no es cierto? Este tema del coronavirus, ya anteriormente veníamos con una situación complicada que venía de, ¿no es cierto?, de esta crisis social que estábamos enfrentando como país, producto de las injusticias sociales que están hoy día, ¿no es cierto? Claramente sí. no nos podemos hacer los ciegos ni los sordos, ¿no es cierto?, al respecto, ni los mudos, pero venía ya una sociedad bastante convulsionada, bastante, ¿no es cierto?, de alguna manera desesperada. Y hoy día, obviamente, con esto de este virus, el coronavirus que ha causado tanto daño, no solo en el mundo, vemos países como Italia, donde la cantidad de muertos crece de manera importante, día a día. Ayer 645 muertos. ¿Ah? Sabemos que, la sociedad por lo mismo ya anda con temor, anda con miedo, anda desesperada, ha hecho aparecer en el ser humano otras características bastante feas como la irresponsabilidad. ¿No es cierto? Vemos gente que, a pesar de que las autoridades les dijeron quédense en sus casas, vemos gente que quiso ir a la playa el fin de semana. Y por otro lado, el egoísmo, la gente que acaparó. Pero aquí el Señor nos dice que Pablo ora por la iglesia de Efeso, y esta oración nosotros tenemos que hacerla nuestra, y él ora pidiendo que el Espíritu Santo nos abra los ojos del corazón para que veamos, para que sepamos la esperanza a que Él nos ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Qué maravilloso, ¿no es cierto, pastor? Los santos, aquellos apartados, aquellos separados por el Señor. Es interesante pensar cómo Dios trabaja y debe trabajar en cada uno. A lo mejor usted se está preguntando en casa, ¿cómo puedo ser mejor iglesia? Porque yo soy iglesia, usted es iglesia. Esto es un templo, el edificio es el templo. La iglesia la hacemos la comunidad de hermanos que nos reunimos. Y podemos mejorar. Podemos mejorar nuestra adoración, podemos mejorar nuestro estilo de vida, porque cuando nacimos de nuevo, cuando nos arrepentimos, el Espíritu Santo de Dios vino a morar a nosotros. Amén. ¿Verdad? Amén. Y él dice que el Espíritu Santo tiene muchas cualidades, pero Él nos recordará, Él también se contrista, porque es una persona, no es una, como muchos la llamaban, una fuerza. No, es una persona, una energía, una cosa que está ahí. No, el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Y Él nos llamó, y también a usted le llamó por algún motivo. No solamente para escuchar, sino para involucrarse en el trabajo de la iglesia de los santos. Y creo que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad grande. Calculemos, hermano, ¿cuánta edad usted tiene? ¿O cuánto pensamos vivir? De aquí a allá, ¿qué es lo que el Señor va a impactar en su vida para que también sea parte de este cuerpo de Cristo y que impactemos al mundo que está perdido? Porque podemos seguirlos congregando como iglesia local, tener hermosos cultos y todo lo demás. Pero ¿qué pasa con los que están pasando fuera en la calle, los que están en mi entorno y no conocen de Cristo? ¿Cómo yo puedo llegar a ellos? Ahí es donde debemos orar y debemos apuntar que el Señor nos dé creatividad, Amén, nos dé ese tino y sabiduría para llegar a ellos con el mensaje. No ser avasalladores, no darle las penas del infierno, sino que demostrarles el amor de Dios que hay en cada uno de ellos, para que ellos sean atraídos con amor a esta verdad. Y el Espíritu Santo abra sus mentes, abra su vista para que encuentren que ellos están desviados del propósito de Dios, se arrepientan y alcancen salvación. Y ahí estamos cumpliendo una parte tan importante como iglesia, como cuerpo de Cristo. Porque si existe la iglesia para la gloria de Dios,
Él quiere que todas las personas procedan al Amén. arrepentimiento. El propósito, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos acerca de la voluntad y el propósito de Dios para el hombre, es que todos podamos alcanzar la salvación, ¿no es cierto? Amén. La vida eterna. Ahora, claramente Dios nos dio un libre albedrío, nos dio la oportunidad de poder a nosotros decidir por nuestra propia cuenta. Por lo tanto, es decisión nuestra, es decisión suya, mía, si queremos tomar el mensaje, queremos ser sabios, como decía Jesús, y construir nuestra casa en esa roca viva que es Cristo, ¿no es cierto? Amén. Ahora, ¿cómo nosotros podemos impactar al mundo? Cuando nosotros hablamos, yo siempre me recuerdo la iglesia antigua cuando la gente que no pertenecían, la sociedad que no pertenecía a la iglesia decía, pero miren, ved cómo se aman. Es triste ver hoy día cómo las iglesias a veces se dividen por situaciones a veces simples, por diferencias de caracteres, a veces incluso por algunas definiciones. Dios fundó la iglesia y bajo Él está sustentada. Amén. Él es la Sí. base, ¿no es cierto? Y Él es la piedra angular. Ahora nosotros como iglesia tenemos que impactar al mundo a través de nuestro testimonio. O sea, tenemos que recuperar ese amor que unía a la primera iglesia. Tenemos que volver, la gente de afuera tiene que ver y sentir el amor que existe, que debe existir entre los hermanos. Yo creo que debemos recuperar la credibilidad. Amén. Hay un libro interesante que dice, Jesús los convence, pero no la iglesia. Qué triste, porque a veces la gente cree en el mensaje de Jesús, pero no cree en iglesia como institución, por todo lo que ya sabemos. Y ahí somos responsables nosotros. Claro. Gandhi una vez lo dijo, y él mencionó y dijo, yo le creo al Cristo de la Biblia y al Cristo de los cristianos. No le creo a los cristianos, que es distinto. Fuerte. Porque él claramente él vio, a pesar de conocer, y él tuvo una relación cercana con un pastor bautista, y él vivió lo que era el amor de un pastor, de un miembro de la iglesia, de un siervo del Señor, pero también vio el desprecio de otras congregaciones en las que no pudo ingresar porque precisamente él no era blanco. ¿Ah? Y era de origen indio. Entonces le negaron el ingreso, él vio el racismo también en esa iglesia. Lamentablemente tenemos que decir, no podemos, muchas iglesias se han apartado del verdadero mensaje de Jesucristo, ¿no es cierto? Amén. A pesar de eso, bueno, él siguió, y de hecho su movimiento se basó precisamente en muchos principios cristianos. Pero ahora nosotros como iglesia, ya decimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué venimos a hacer nosotros entonces? Nosotros venimos a ser miembros de ese cuerpo. Y la palabra del Señor dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu, para constituir un solo cuerpo, ya que seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Y ahí nosotros obviamente, Pablo lo que hace obviamente es tomar el ejemplo del cuerpo humano. Claro. ¿Cierto? Cristo es la cabeza y el cuerpo, bueno, si nosotros sacamos la cabeza del cuerpo, obviamente ese cuerpo queda inerte, no sirve para nada, ¿no es cierto? Pero nosotros somos el cuerpo, nosotros somos los miembros, y cada miembro tiene una función específica. Después dice también en la misma carta a los Corintios, si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Nosotros como iglesia entonces debemos entender que cada uno de nosotros es parte y es miembro de ese cuerpo, y como miembro, si nosotros observamos el cuerpo, vemos que cada miembro del cuerpo, cada órgano de ese cuerpo tiene una función específica. Nos fuimos todos llamados, no todos los órganos cumplen la misma función, no todos los órganos lideran. El que lidera la iglesia es Cristo, ya está claro. Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos sus miembros, sus colaboradores, ¿no es cierto? Así es. Yo creo que en estos minutos que nos quedan, invitar a nuestros hermanos a que vamos a practicando esta palabra. Si somos miembros del cuerpo de Cristo, cada uno tenemos una función, ir cumpliendo esas funciones, ser un aporte al cuerpo. Amén. Imagínense que la mano se niegue a recoger algo que se cayó y yo lo debo recoger con la mano. ¿De qué otra forma lo podría hacer? No lo puedo hacer con los pies, ¿verdad? Cada uno entonces tiene que cumplir una función dentro de este cuerpo que es la iglesia, y como Pablo lo dice. Y el Espíritu Santo nos capacita para hacer la obra, aunque muy grande que sea, y inútiles que podamos ser,
pero el Espíritu Santo del Señor nos tiene que capacitar para hacer las tareas importantes dentro de la iglesia. Bueno, en la palabra del Señor y los evangelios, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro, nos instan y nos llaman a ser unidos, a que seamos una iglesia unida. Ahora, por eso que es relevante y siempre se hace la invitación. Hay muchas personas que andan por ahí diciendo, muchos cristianos, creyentes, que dicen que no importa, yo no me congrego porque tal, yo soy iglesia. Sí. Pero la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que congregarnos, nosotros tenemos que reunirnos para poder compartir, porque dice que como miembros formamos un cuerpo. Uno solo, una mano sola no funciona por sí sola, tiene que estar unida al cuerpo para que pueda funcionar. Entonces esa es la invitación, esa es lo que, ¿por qué debemos ser parte de una iglesia local? Esa es la pregunta. Porque primero lo dice la Escritura, congregándose, así como lo dice el libro de Hebreos, como lo tienen por costumbre, debemos congregarnos, porque juntos podemos adorar en comunidad. El hombre fue hecho, no fue hecho para vivir solo. El hombre necesita de otras personas, nos necesitamos los unos a los otros. Y nosotros les necesitamos a ustedes. Ustedes nos necesitan a nosotros. Amén. ¿Verdad? Y juntos adoramos a este creador de la iglesia, que es Cristo Jesús. Así que, hermanos, ánimo. Les animo a que en esta lección que hemos estado desarrollando, usted pueda encontrar lo positivo de esta lección, animarse, y cuando podamos ya volver a reunirnos como congregación en el templo, tener esas ansias de volver a cantar juntos, de volver a adorar juntos, a orar los unos por los otros. Ahora, si usted en este minuto está pasando por una situación compleja, después de esta lección de escuela dominical, vamos a hacer un paréntesis, tal vez con música, y después vamos a volver con una reflexión más corta, de unos 15 o 20 minutos, donde vamos a reflexionar, y quiero que también, si usted está viendo y si tiene necesidad de oración, también lo pueda Amén. compartir para poder que un equipo de nuestra iglesia esté orando por estas necesidades. Necesitamos orar, necesitamos comunicar a veces esas necesidades. Tenemos dificultades, pero orar por nuestra nación, orar por nuestros médicos, nuestras enfermeras, orar por aquellos que están en la primera línea de trabajo, la policía, carabineros, bomberos, aquellas personas que están atendiendo y que a veces son anónimos. Amén. Debemos orar por ellas como iglesia, hermanos. Así que les dejo este mensaje. En unos minutos más vamos a conectarnos nuevamente para desarrollar un devocional y una reflexión, y donde usted puede también enviar su motivo de oración donde esté. Le vamos a recepcionar y vamos a comunicarnos con usted para estar orando. Así que, hermano Elso, en esta lección que hemos estado desarrollando, Amén. creo que algo se nos aclara un poquito en este tema de la iglesia, ¿verdad? Primero Amén. decir que la iglesia es creada por Cristo. Es creada por Cristo. Bueno, vamos a ir entonces, damos gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos dio de poder exhortar y estudiar su palabra, ¿no es cierto? Y poder tener un poco más de claridad respecto de la obra de Dios a través de la iglesia. Amén. Y que es Él quien edifica la iglesia. Entonces, como para ir ya cerrando, pastor, algunas definiciones finales. Cristo y la declaración, la confesión de Pedro es la roca bajo la cual está construida la iglesia, ¿no es cierto? Esa es la roca. ¿Y qué es lo que dijo él? Que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa confesión hoy día está sustentada la iglesia. Cristo, Jesucristo, es la piedra angular, la que sostiene la iglesia. Los fundamentos, dice en Efesios, dice que son los profetas, ¿no es cierto? Y los apóstoles. Ellos fueron los fundamentos. Y cada uno de nosotros somos uno de esos ladrillos o de esas piedras que están ahí, con la cual Jesucristo edifica la iglesia. ¿Para qué? Para la que hemos sido llamados, para honrar y bendecir el nombre de nuestro Señor. El apóstol Pedro nos llama piedras vivas. Amén. ¿Cómo puede? Una piedra que tiene vida. Una piedra que tiene vida. No es una piedra muerta que se dejó. Una piedra viva con un propósito. Amén. Damos gracias al Señor entonces por esta tremenda oportunidad que Él nos dio de poder exhortar su palabra. Les saludamos, hermanos, y de mi parte les deseo que tengan un excelente día domingo, ¿no es cierto? Amén. Quédense en sus hogares, respétenla, sigan las instrucciones que han impartido nuestras autoridades, ¿no es cierto? Cuídense, tomen los cuidados de salud, cuiden a nuestros ancianos, a nuestros hijos, a nuestros niños, y que el Señor les bendiga. Amén. Buscar tu rostro,
cántelo una vez más conmigo. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, Señor, tómame, abrázame. Mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti, solo a ti. Quiero humillarme. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Clámale a Él, sana, sana nuestra tierra. Sánanos, sana nuestra, oh Señor, sánanos. Yo quiero pedir que levante usted una fuerte voz y empiece a clamar y decirle: Señor, escúchanos, perdónanos, perdona nuestro orgullo, perdona los pecados de tu iglesia. Desciende, Señor, toca la tierra, perdona nuestros pecados, sana nuestra tierra, Señor. Oh Dios, sánanos, Señor. Clamamos a ti, Señor, por sanidad. Te necesitamos. Oh, oh. Quiero humillarme. Quiero buscar tu rostro. Hoy me arrepiento. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte. Inclina tu oído. Escucha y perdona mi rebelión. Sana, sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestra tierra. Oh, clámale fuerte. Sana nuestra tierra. Sánanos, Señor. Sana nuestra tierra. Que nos oigan hasta el cielo. Sana nuestra tierra. Oh, Señor. Sana nuestra tierra. Sí, por favor. Sana nuestra tierra con tu amor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Misericordia sobre tu pueblo. Preciosa sangre se derramó. Oh, oh. Preciosa sangre fluyó por amor. Oh, oh, oh. Sobre ti el dolor
Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu amor, lo disfrutamos todos aquí, aquí en este lugar. Tu amor, lo disfrutamos. Ok, buenos días hermanos. Después de haber tenido un lindo tema como lección de la escuela dominical, quisiera también en esta hora compartir con ustedes una pequeña reflexión de la palabra del Señor también a esta hora. Sin lugar a dudas que los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles y complejos. No lo vamos a descubrir, ¿verdad? Donde sentimos la carga de nuestras vidas y la vemos también en los rostros de las personas. Rostros preocupados, rostros cansados, rostros agobiados muchas veces. No otros que son a veces inconsecuentes. Hermanos y hermanas que están preocupados y afligidos también en sus hogares.
Creo que nunca antes habíamos vivido algo así en los últimos 100 años, ¿verdad? Pero ante todas estas negativas noticias que vemos a diario, la palabra del Señor tiene respuestas para tranquilizar nuestras vidas. Y quiero que veamos un par de versículos que nos pueden dar esperanza a nuestros corazones afligidos en esta mañana. Vamos a orar para dar lectura a estos pasajes y reflexionar un poquito en ellos. Gracias te damos, Señor, nuevamente, y bendecimos la vida de cada hermano que está conectado a esta hora para también escuchar tu palabra. Te damos gracias por tu misericordia, por tu perdón, por Jesucristo tu Hijo. Te damos gracias por la cruz, porque en esa cruz se clavó nuestra salvación y también nuestra redención. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que vaya a la palabra o escúchela en Mateo capítulo 11 del 28 al 30 y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Algunos puntos que podemos destacar de este hermoso pasaje y algunas de las palabras que nos pueden llamar la atención. Mire, vea, venid, dice, todos, trabajados, cargados, aprended, manso, humilde, descanso, alma, fácil. Mire, todas estas palabras, hay un conjunto de palabras que nos pueden ayudar a entender lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana. Hoy muchas personas se sienten agobiadas y se sienten cansadas. Son múltiples responsabilidades y compromisos, lo han llevado a una vida de estrés y cansancio. Pero hay un peor agobio que el cansancio físico, es el cansancio del alma. Ese cansancio que no te deja subir, ese cansancio que no te deja flotar, sino que te tiene como un lastre abajo. Y es por eso que la palabra del Señor en esta mañana nos va a enseñar de cómo aliviarnos de estas cargas. No hay salida a esa problemática que a veces tienen tantas personas. Por eso la invitación de Jesús dice: vengan a mí. ¿Están cansados? Vengan a mí. ¿Estás agobiado? Ven a mí. ¿Estás triste? Ven a mí. ¿Estás desilusionado? ¿Te han desilusionado las personas? Ven a mí. Jesús hablaba a personas que estaban tratando desesperadamente de encontrar a Dios y tratando desesperadamente de ser buenos, pero que estaban encontrando lo imposible hacer y que se hallaban sumidas en el agotamiento y la desesperación. Les dice: venid a mí, todos los que estáis rendidos bajo vuestras cargas. Para un judío ortodoxo, la religión era una cosa de cargas. Jesús les dijo a los escribas: atan cargas pesadas e insoportables y se las ponen a los demás sobre los hombros. Ellos les ponían cargas sobre cargas a las personas. Jesús viene a alivianar esas cargas. Para un judío la religión era más que cosa de reglas interminables. Se vivía en una selva de normas que regulaban todas las situaciones de la vida diaria. Se tenía que estar escuchando constantemente: no hagas esto, no hagas esto otro. Y esto era una carga muy pesada para todos. William Barclay, en su comentario al Nuevo Testamento, nos dice lo siguiente: hasta los rabinos se daban cuenta de eso. Hay una clase de parábola lóbrega que se pone en boca de Coré, que muestra lo impositivas y pesadas e imposibles que podían llegar a ser las demandas de la ley. Había una pobre mujer en la vecindad que tenía 2 hijas y un campo. Cuando empezaba a orar, Moisés, es decir, la ley de Moisés, le decía: no debes arar con un buey y un asno juntos. Cuando empezaba a trillar, él decía: dame para la ofrenda elevada y el primero y el segundo diezmo. Ella se sometía a las ordenanzas y se lo daba todo. ¿Qué hizo entonces la pobre mujer? Vendió el campo y se compró 2 ovejas para vestirse con su lana y sacar algún provecho de los corderos. Cuando tuvieron los corderos, Aarón, es decir, el sacerdocio, vino y le dijo: dame los primogénitos.
Ella cumplió la decisión y se lo dio. Cuando llegó el tiempo de esquilar y se puso a esquilar sus ovejas, vino Aarón y le dijo, dame las primicias de la lana de las ovejas. Deuteronomio 18:14. Entonces ella pensó, no puedo resistir a este hombre, mataré mis ovejas y me las comeré. Cuando hizo la matanza, llegó Aarón de nuevo y le dijo, dame la pierna, la quijada y el cuajar. Deuteronomio 18:3. Entonces ella dijo, ni siquiera matándolas estoy salvo de ti. Pues venga, las consagró por voto y entonces Aarón le dijo, en ese caso me pertenecen enteras. Y se marchó con ella y la dejó llorando con sus 2 hijas. Esta historieta es una parábola de las demasiadas continuas cargas que hacía la ley sobre las personas en las circunstancias de la vida. Y esas demandas eran sin duda una carga que Jesús nos invita a tomar su yugo sobre nuestros hombros. Los judíos usaban la palabra yugo con el sentido figurado de someterse a algo. Hablaban del yugo de la ley, del yugo de los mandamientos, el yugo del reino, el yugo de Dios. Pero puede ser que Jesús tomara las palabras de esta invitación de algo mucho más próximo a su hogar. Dijo, mi yugo es fácil. La palabra fácil quiere decir realmente que encajan bien. Los yugos de los bueyes se hacían en Palestina como en España de madera que llevaban al buey y hacían un yugo casi personalizado. Cuenta una leyenda que Jesús hacía los mejores yugos de los bueyes de toda Galilea y que iban a su taller de todas partes a comprarles los yugos para los animales. En aquellos días, como ahora en muchos sitios, los talleres tenían lemas y carteles encima de las puertas y se sugería que el taller de Jesús decía algo que mis yugos encajan bien. Y es posible que Jesús estuviera pensando y usando aquí ese cuadro de su taller del carpintero de Nazaret, en el que trabajó fielmente durante sus años de silencio. Jesús dice, mi yugo encaja bien. Lo que esto quiere decir, la vida que yo te doy no es una carga. Te duela, tu misión está diseñado a la medida para que te vaya bien. No te va a doler. Lo que quiera que sea que Dios nos proponga encajará exactamente con nuestras necesidades y habilidades. Jesús le dice, mi carga es ligera, como decía un rabino. Mi carga se ha convertido en mi canción. No es que sea siempre fácil de llevar, pero se nos impone con amor, se nos propone llevarla con amor, y el amor hace ligera hasta las cargas más pesadas. Cuando recordamos el amor de Dios, cuando nos damos cuenta, hermanos, de que nuestra carga es amar a Dios y amar a nuestro semejante, entonces nuestra carga se convierte en nuestra canción. Pero si no tenemos ese amor en nosotros, en nuestros corazones, todo lo demás será una carga muy pesada. Por eso debes descansar en Dios. Por eso Jesús te invita esta mañana, ven, echa sobre mí tu carga. Ven a poner tu carga. ¿Cuál es la carga que estás llevando hoy día? ¿Cuál es la carga que te tiene así con una pesa encima, que no te deja salir a flote? Ven a probarte el yugo de Jesús. Te va a encajar bien. Ten confianza. No te va a dañar. No será duro ni pesado. Será a tu medida. ¿Quieres aceptar este desafío? Si has estado viviendo sin una dirección definitiva, Cristo te invita esta mañana a que aceptes este desafío. Ven a Jesús. Dale a Jesús tu ser. No le des tu vida a Jesús. Hay una canción que dice, dale a Jesús tu ser y te llevará. Creo que la vamos a escuchar en algún instante. Es por eso que la invitación de Jesús es tan apropiada en esta mañana. Dale a Jesús tu ser. Dale a Jesús tu ser. Sendero es difícil de ver, ya sin rumbo vas y cansado estás,
escuchas a Jesús, el temor te confunde y no ves. Y a tu lado está y te espera hoy, pues Él quiere tu vida cambiar. Dale a Jesús tu ser y te guiará a un nuevo lugar, donde temor no habrá y no llorarás nunca más. Oh, ven a Cristo sin luchas y tristezas mil, en el mundo tendrás aflicción. Tú podrás vencer si a su lado vas. Con Jesús ya no hay temor. Cristo en tu corazón y el deseo de ser su hijo fiel cambiará tu ser, quitará el dolor y alegría perfecta tendrás. Dale a Jesús tu ser y te guiará a un nuevo lugar, donde temor no habrá y no llorarás nunca más. Oh, ven a Cristo sin tardar. Oh, ven a Cristo sin Amén. Qué hermosa canción, qué hermosa alabanza. Su letra decía, dale a Jesús tu ser y te guiará a un nuevo lugar, donde temor no habrá y no llorarás nunca más. O ven a Cristo sin tardar. Esa es la invitación que te hace el Señor esta mañana. Si tú le das tu vida al Señor, Él seguro nos va a guiar a un mejor lugar. No donde nosotros queramos ir, sino que donde Él quiera llevarte. Jesús pagó un precio muy alto y fue su dolor lo que costó nuestra salvación. Fue un alto precio. Y te dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lleven mi yugo, que es fácil, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, mi carga es liviana, es ligera. Esa es la carga que nos impone Jesús por amor. En estos días que estamos pasando como nación, pareciera que es una carga tremenda para todos, todo lo que estamos viviendo, ¿verdad? Para el gobierno, las autoridades, los médicos, las enfermeras, policías, militares, bomberos, todos los que están involucrados, pareciera una carga tan pesada. Y pareciera que no hay una fecha de tope. Pero también puede ser una carga para las familias, que tienen que acostumbrarse a vivir de una forma diferente, tratar de entretener a los niños en el hogar, hacer actividades con ellos. Pero la invitación de Jesús, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros
y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Quiere que se te haga más fácil la tarea? Trae a Jesús tu carga y deposita en Él tu confianza. El Salmo 62, verso 7 dice: Dios es mi salvación y mi gloria, es la roca que me fortalece, mi refugio está en Dios. Y Jeremías 17, 7 y 8 dice: Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto a aguas que extiende sus raíces hacia las corrientes y no teme que llegue el calor. Y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía se angustia y nunca dejan de dar fruto. Quiero invitarte donde estás en esta hora. Si quieres que oremos por ti, escríbenos y pon tu petición. Envíanos tu mensaje de oración. ¿Cuál es tu carga en este minuto? Y sé que el Señor dará respuesta. Pasaremos estas peticiones de oración a un equipo de la iglesia para que también estemos orando por ustedes. Atrévete a poner tu petición y a decirle al Señor: Señor, te entrego mi carga que es pesada. Te entrego mis temores estoy siendo víctima del temor. Y quiero que a través de tu amor tú eches fuera el temor. Vamos a orar para también terminar este tiempo de reflexión y pedirle al Señor que les sostenga en este tiempo de aflicción, de angustia, de quedarse en casa. Oremos. Padre Santo, gracias te damos nuevamente. Gracias te doy por mis hermanos que están conectados, por aquellos que están viendo este mensaje, que a través de tu palabra encuentren refugio, el consuelo, encuentren, Señor, también respuestas a lo que tú quieres. Que en este tiempo lo aprovechemos meditando en tu palabra, compartiendo tu palabra de alguna forma. Sosténlo, Señor, con tu brazo victorioso a cada uno de ellos que está con temor. Sosténlo en este tiempo diferente. Y danos esperanza de que nos sacarás de esta situación como país. Oramos por nuestras autoridades. Oramos por todas las personas que están en la primera línea de atención a los enfermos. Oramos por las familias de los que están enfermos y contaminados. Que tú les sostengas en este tiempo. Oramos por nuestros ancianos, nuestros niños de la iglesia, que los sostengas y también les des buena salud en este tiempo. Oramos por nuestra salud también, Señor. Que tú también nos puedas levantar en estos días para seguir haciendo cosas para ti, Señor. Gracias te damos, Señor amado. Bendecimos tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga y, como dije, envíenos su petición de oración que estaremos orando por usted y seamos obedientes a las instrucciones que se nos han dado. El Señor les bendiga. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Na, 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 na. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios.
que soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, que soy hijo de Dios. Levanta tus manos y estoy rodeado y por los brazos del Padre estoy rodeado por canciones